nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días. Saludamos especialmente a la senadora Luz Ebensperger y al senador Pedro Araya. Voy a ofrecer la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Muy bien. Se ofrece la palabra en relación a puntos varios. Muy bien. Dos cuestiones de procedimiento de la comisión que quería recabar el acuerdo de los senadores y senadoras. Saludamos también al senador Rodrigo Galilea. Es posible que hoy ingrese y se dé cuenta en la sala del Senado en la sesión de la tarde del oficio del presidente de la República con la propuesta de candidato o candidata a fiscal nacional. Si ello ocurriera, porque el plazo vence el día miércoles, podemos acordar sesionar mañana, eventualmente, en la Comisión de Constitución. Yo sé que tenemos una citación a una comisión mixta. En esa eventualidad tendríamos que dejarla sin efecto. La senadora Luz Ebensperger, que oficia de muy buena manera como vicepresidenta del Senado, además nos ha señalado que hay un acuerdo de comités de eventualmente tener sesión el día miércoles en la sala, una sesión especial de 12 a 16 horas. Ahí yo tengo una sola duda y se lo pregunté al señor secretario, pero es bueno que quede en el acta, que es, en paralelo hay un proceso de participación ciudadana que tiene que darse de acuerdo al reglamento del Senado a través de un link en la página web del Senado. Entiendo que eso tiene un plazo de 5 días que se podría cortar a 3. Quiero darle la palabra al secretario porque ese es el único punto que nos podría complicar este ánimo de rápida tramitación. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, sus señorías, señores invitados. Señor presidente, respecto a lo que usted me consulta, efectivamente existe un procedimiento, como sus señorías bien saben. Este procedimiento fue acordado por la propia Comisión de Constitución, pero luego fue ratificado por comité, en fin, por la sala del Senado. Y tiene que ver con designación o elección de autoridades, tal como en el caso de esta fiscal nacional. Claro, la regla general era 10 días, luego por razones de plazo de la ley orgánica en caso del Ministerio Público, se acortó a 5 días en el caso de la designación anterior, que no resultó, y sus señorías, y yo creo que sus señorías están en condiciones de poder readecuar o reajustar el plazo, ¿no? Muchas gracias, señor secretario, porque entiendo que es un plazo vinculante no para la comisión, sino que para la sala, cuando tenga que pronunciarse respecto a la ratificación, y eso coincidiría más o menos con la posibilidad de hacer una sesión el día de miércoles. Ya, lo importante entonces yo sugiero estar preparado, porque si se procediera a la nominación presidente, ¿cómo le va? Bienvenido. Estábamos justo hablando de usted. Si procediera la designación hoy día y se da cuenta en la sala, vamos a pedirle al Senado que active de inmediato el link, hoy día mismo, cosa que se permita el proceso de participación ciudadana, aunque sea con un plazo más acotado, y todos los senadores tengan a la vista el proceso de participación ciudadana, sus carpetas, cuando tengan que votar el día miércoles. ¿Les parece? Eso. Exactamente. Ya. Así se acuerda y así vamos a proceder. Y ya que está el asesor legislativo de la División Jurídica, don Diego Moreno, a quien saludamos, le pedimos que transmita a la ministra esta inquietud. Senadora Araya. Respecto al mismo tema, si eventualmente entrara la nominación del fiscal el día de hoy, mañana, ¿de qué hora sería la sesión de la comisión? Porque creo que no va a poder ser, o sea, independiente de que tenga un horario normal de funcionamiento, tendrá que ser un horario más ampliado. Desde luego tendríamos que
suspender la citación a la comisión mixta que tenemos citada para mañana, que tiene que ver con el quórum de las leyes orgánicas constitucionales. Entonces, de partida tendríamos que suspender. Y tiene razón el senador Araya, tendríamos que hacer una sesión más extendida. De 10 a 14 horas. ¿Les parece? En la eventualidad que hoy día se diera cuenta de... Por favor. Gracias, presidente. Me permito recordarles que tendríamos que hacer 2 sesiones, claro que empalmadas, Sí. una después de la otra. Una es la presentación de la ministra y otra de la exposición del candidato o candidata a fiscal nacional. Perfecto. Así procederíamos y así se acuerda. Saludamos también la presencia del senador Alfonso de Urresti. En la eventualidad que de 10 a 14, en la eventualidad que se diera cuenta hoy día de la propuesta del presidente de la República. Por supuesto, lógico. Y cuán conversado sea el proceso con los senadores. Y la audiencia sería, se acordó en comité, senador, que tendría lugar la sesión de la sala del Senado el día miércoles de 12 a 16 horas. Una sesión especial. Hay tiempo, perdón, presidente, también parece bien y siempre esta comisión ha tenido acuerdos de facilitar las cosas, de poder hacer, pero también hemos mantenido siempre una rigurosidad en materia de la comparecencia, de que la misma Secretaría pueda hacer los informes, de lo que usted como presidente lo lee o lo defiende de acuerdo como corresponde. Entonces, yo solo plantear eso. Tenemos el miércoles en tabla también varios temas, que no se nos vaya a traslapar eso. Yo hago solo esa prevención, todo el respaldo, presidente, a los tiempos, pero no, o sea, no cometamos errores desde el punto de vista de los tiempos. Sí, es muy válida la inquietud del senador Durresti, porque efectivamente estamos todos pensando en la eventualidad que la designación fuera hoy día, la propuesta del presidente de la República, porque tiene plazo hasta el miércoles. Pero si así ocurriera, obviamente que vamos a tomar todas las providencias para que, por ejemplo, se autorizara a la Secretaría para emitir el certificado y que obráramos con el mérito del certificado y se remitiera posteriormente el informe. Así que así procederíamos y bueno, vamos a conversar después de este tema también. Pidiendo Senadora. todas las excusas a nuestros invitados, ¿podríamos suspender 5 minutos y quedarnos nosotros? Sí, por supuesto, me parece Gracias. bien. Vamos a suspender por 5 minutos para resolver este asunto y vamos a proseguir. Le agradecemos a nuestros invitados. 5 minutos.
Vamos a pedir la conexión con TV Senado. ¿Ya lo tenemos? Usted me avisa cuando ya estemos conectados. ¿Estamos conectados ya con Televisión del Senado, perdón? Estamos conectados. Muy bien, se reanuda la sesión. El objeto de la presente sesión es continuar el análisis de las indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos, boletines número 13.204-7 y 13.205-7 refundidos. Se excusó la señora ministra de Justicia Marcela Ríos y se excusó personalmente. Me llamó porque fue invitada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a exponer sobre el proyecto de reforma del Código Penal. Aprovecho de decir que respecto del particular, la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que es la diputada Carol Cariola, se comunicó conmigo porque quiere que participemos también de un seminario en forma conjunta. Se encuentra presente el asesor legislativo de la División Jurídica, don Diego Moreno Torres. Y se encuentran presentes acá en la comisión el profesor Gonzalo Medina junto con el profesor José Pedro Silva, y se encuentran presentes de manera telemática los profesores Javier Willenman y Fernando Londoño, que nos han ayudado mucho en la génesis de este proyecto de ley. Así que muchas gracias a todos por participar. Señor secretario, entiendo que estamos en la página 167 del comparado. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Efectivamente, señor presidente, estamos en la página 167. Quedamos en ya, debemos comenzar la discusión de las indicaciones números 39, 40 y 41. Estas indicaciones, señor presidente, inciden en el artículo 15, que establece las circunstancias agravantes de un delito económico y específicamente en la circunstancia primera relativa a la culpabilidad elevada del condenado. Estas indicaciones 39, 40 y 41 de los senadores señor Walker, de los Araya, Durresti y Walker y señor Galilea respectivamente, propone agregar una letra D nueva en esta circunstancia primera que señala: el condenado por delito económico constitutivo de infracción a las normas tributarias se encuentra en cualquiera de las situaciones señaladas por los incisos segundo y tercero del artículo 111 del Código Tributario. Señor presidente, por favor. el artículo 111 del Código Tributario dice: los procesos criminales generados por infracción a las normas tributarias, la circunstancia de que el hecho punible no haya acarreado perjuicio al interés fiscal, como también el haberse pagado el impuesto debido, sus intereses y sanciones pecuniarias, serán causales atenuantes de responsabilidad penal. Constituirá circunstancia agravante de responsabilidad penal que el delincuente haya utilizado para la comisión del hecho punible, asesoría tributaria, documentación falsa, fraudulenta o adulterada, o se haya concertado con otros para realizarlo. Igualmente, constituirá circunstancia agravante de responsabilidad penal que el delincuente, teniendo la calidad de productor, no haya emitido facturas, facilitando de este modo la evasión tributaria de otros contribuyentes. Clarísimo. Si les parece, le damos la palabra a los profesores para que expliquen las propuestas. Javier Willenman. Don Javier, tiene la palabra. Fueron conversadas con los distintos actores del sistema, en este caso Servicio de Impuestos Internos, lo que sigue más adelante el Ministerio Público, con el objeto de refinar lo que había sido hecho en la Cámara de Diputados. Estas son reglas importantes porque responden al interés que hemos explicado en otras ocasiones
para tener un sistema de determinación de la pena, o sea, determinación de cuáles son casos más graves y menos graves que estén especialmente pensados, diseñados y que sean adecuados al tipo de criminalidad de que se trata. Lo que hicimos con las instituciones fue ver ya más específicamente, no solo dentro del gran ámbito de delitos económicos, sino dentro de distintos sectores, por así decir, subsectores dentro de este tipo de delitos, cuáles son agravantes y atenuantes que podrían ser relevantes para efectos de este mismo, de satisfacer este mismo objetivo. Aquí el Servicio de Impuestos Internos nos hizo ver, con razón, que hay cuestiones que son muy importantes en el funcionamiento de la litigación tributaria penal, que están recogidas en el Código Tributario, que es la que acaba de leer el secretario, que por lo mismo responde a este interés de hacerlo más adecuado a este subsistema. Lo segundo que creo que es importante recalcar, muy brevemente, es la importancia que tiene esto. Recuerden que por ser, como está diseñado el sistema de la ley de delitos económicos, la presencia de agravantes y de atenuantes, lo que puede hacer es producir diferencias relevantes en la penalidad. Cuando hay agravantes muy calificadas, lo que eso produce en el fondo es cambiar el sistema de penas que se pueden aplicar, llegando en ciertos casos, los casos más graves, a que tengan que aplicarse penas de cárcel efectiva sin que necesariamente sean tan altos los números de años que se aplican. Entonces, muy sencillo, central en este ámbito, se trata de reconocer las especificidades tributarias conversadas con el Servicio de Impuestos Internos y con los actores abogados del sistema en la litigación sobre determinación de la pena en esta clase de delitos. Muy bien, muchas gracias, Javier. Ofrezco la palabra. Si les parece, podemos, por favor. Sí. Por favor. José Pedro, por favor, hable por micrófono. Presidente, por su intermedio, reforzar la idea que manifestó el profesor Willeman, que en esta ronda de trabajo que hicimos con las distintas instituciones, esta fue una solicitud específica para incorporar agravantes que no se entendían incorporadas en el origen del proyecto y que el Servicio de Impuesto Interno eran muy relevantes para ellos que estuviesen incorporadas también en el proyecto de ley. Por lo tanto, estas dos agravantes se incorporan al proyecto de ley por la vía de agregar esta letra D nueva al proyecto de ley. Asimismo, las agravantes que veremos a continuación fueron trabajadas también con el Ministerio Público, con el Ministerio de Hacienda, o sea, son precisiones de incorporación de agravantes que no estaban incorporadas en el proyecto original, pero que sin duda perfeccionan el tratamiento que se le va a dar a la determinación de la pena en el proyecto de ley. Senadora Evans-Bergen. Sí. Claro, uno cuando lee esto está de acuerdo con las agravantes. ¿Sabe lo que me pasa a mí, presidente? Me preocupa que finalmente estos delitos, al igual que como ya ocurre hoy día los delitos contra la propiedad, terminan teniendo penas más graves que los delitos contra las personas. Entonces, no hay como una jerarquía en el bien jurídico protegido, que para mí la vida siempre debe ser el prioritario. Entonces, cuando uno hace un análisis de lo que pasa hoy día y que alguna vez el exministro de Justicia, Hernán Larraín, nos mandó una estadística en que hoy todos los delitos, no todos, la mayoría de los delitos contra la propiedad obtienen condenas mucho más altas que los delitos graves contra las personas. Entonces me preocupa que acá ahora no sean solo los delitos contra la propiedad, sino que también los delitos económicos terminen teniendo condenas más altas que los delitos contra las personas. Y en qué estaríamos, a través de eso, haciendo como un desprecio al bien jurídico de la vida o la integridad física de las personas. Eso es lo que me preocupa. No tengo la cabeza para saber cuánto más se va a agravar una pena con estas agravantes, pero lo que decía el profesor Willeman era precisamente esto, que en las agravantes de los delitos económicos iba a producir un efecto importante en las penas. Entonces, eso me confunde. Gracias, senadora. Profesor Gonzalo Medina.
Por su intermedio, señor presidente, compartiendo la inquietud, obviamente, de la senadora respecto a la proporcionalidad de las penas, efectivamente hay hoy por hoy una desproporcionalidad en todo el sistema. Se ha abarcado mucho la legislación penal, en algún minuto se aumentó mucho las penas de propiedad, en alguna época las penas de libertad, lo mismo pasaba con delitos sexuales. Pero, por ejemplo, en las modificaciones que han habido en el último tiempo en protección de vida, el delito de homicidio consumado está excluido de pena sustitutiva. O sea, solo puede tener pena efectiva. Y recientemente, en una reciente modificación del Código Penal, se endurecieron incluso las reglas de beneficio intrapenitenciario, a tal punto que en el homicidio simple antes se requería solo la mitad del cumplimiento de la pena para optar a libertad condicional, y ahora se aumentó a 2/3 del cumplimiento de la pena, con lo cual tiene un régimen más estricto. Y en ese sentido, un delito como el homicidio va a tener siempre un régimen de pena, es mucho más severo que el delito tributario, porque un homicidio consumado no puede cumplirse sino privativo de libertad. En cambio, en algunos casos de delitos tributarios, dependiendo de cómo se cometan, van a cumplirse algunos con penas sustitutivas y otros obligatoriamente con penas privativas de libertad. Pero creo que se ha ido trabajando en dotar al ordenamiento jurídico, compartiendo con usted la inquietud, por cierto, de que hay un trabajo de armonización que se tiene que hacer, pero esta agravante tiene que quedar incorporada, porque si no quedaría algo muy extraño en el sistema, de que agravantes que históricamente se han aplicado en materia tributaria dejarían de aplicarse. O sea, eso implicaría, senadora, solo para ponerse en esos términos, que muchos casos de promulgarse efectivamente este proyecto empezarían a tener que revisarse hacia atrás, casos donde se ha aplicado el atenuante, el agravante, y ahora decía, bueno, es que ahora no se aplica, entonces vamos revisando todas las condenas. Entonces, para mantener la coherencia histórica, tiene que mantenerse de todas maneras la agravante vigente para delitos económicos. Presidente, Doña Luz. sí. Un comentario político y una consulta al profesor. Bueno, no siempre se cumple con lo que usted señalaba, porque hace poco fue entregado un beneficio a uno de los asesinos de Jaime Guzmán. Y la consulta respecto, ¿por qué esta agravante no venía en el proyecto original? ¿Por qué la incluimos ahora? ¿Simplemente se escapó o hubo alguna otra razón? No, simplemente se incorporó un catálogo nuevo de agravantes especiales, pero en las conversaciones con las instituciones empezaron a aparecer otro tipo de agravantes que no están consideradas, como lo decía el profesor Wilhelman. Por eso hay algunas que también son fruto de la conversación con el Ministerio Público, que nos dijeron vamos a tener un problema si no incorporamos expresamente estas agravantes en el proyecto de delito económico. Entonces, esto tiene también la función de precaver de que no generemos un régimen más beneficioso para algunos condenados eventualmente, simplemente por un olvido de mantener coherencia histórica en la regulación. Muchas gracias al profesor Gonzalo Medina. No sé si Javier había pedido nuevamente la palabra. Ah, no, ahí, es que tenía la mano levantada. Javier, por favor. Se trate de ser desproporcionado respecto a un ámbito de delito. Esa preocupación yo la comparto también con la senadora. Se trata en cambio de generar un sistema que sea ecuánime, que aplicado al tipo de delincuencia de que se trata, que es distinta a la delincuencia violenta o a lo que se conoce como delincuencia común, que está muy vinculado a frecuencias, a circulaciones de personas, tiene ciertas características que son distintas. Aquí lo que se trata es de tener un sistema que sea adecuado a este tipo de criminalidad cuando la hay, y que sea ecuánime ese respecto. Yo silencio el profesor Wilhelman. ¿Sigo en silencio? Ahora sí, ahora sí. Perdón. Ecuanimidad. O sea, se trata de que sea ecuánime, de que sea justo respecto al tipo de delincuencia y adecuado al tipo de delincuencia que se trate. Solo para efectos de reflejar en qué medida esto es así, si no me equivoco, ya fue aprobado las indicaciones anteriores que versaban precisamente sobre las mismas atenuantes aplicadas al sistema de delitos tributarios. El artículo 111 del Código Tributario tiene también un atenuante aplicable cuando hay ciertos pagos y cuestiones por el estilo en delitos tributarios, y lo que se hizo con el Servicio de Puestos Internos fue reconocer la misma atenuante, o sea, con el efecto de intentar ser proporcionado, ecuánime, adecuado al tipo de delincuencia en común. Entonces no se trata solo de agravar por agravarse ahora, si esa es la preocupación. Al revés, se trata de que respecto de un tipo de criminalidad que tiene características muy distintas y que no se pueden aplicar cuestiones como actuar en pandilla, con premeditación, con alevosía, que son las que se aplican como agravantes a los delitos violentos, tenga algo que permita graduarlos.
que actualmente carecemos, sobre todo en general, también en ámbitos particulares como delitos tributarios. Esa es la razón. Sí, senadora. Ya, una última consulta. ¿En los delitos económicos solo se aplican estas agravantes o adicionalmente las agravantes generales del Código Penal? Me imagino que todas. Solo esta. O sea, no hay no se aplican las agravantes del Código Penal. Gracias, senadora. El profesor Fernando Londoño quería intervenir. Profesor. Sí, muchas gracias por su intermedio, presidente. Justamente quería intervenir en una línea que permite aclarar la última consulta de la senadora y que explica esta indicación. Y es que la técnica de agravación y atenuación que recoge el proyecto de delito económico es distinta, es especial, distinta del régimen común del Código Penal. Entonces, el problema que se plantea, senadora, es que si, digamos, no se incorpora esta agravante, así como ya se incorporó la atenuante, según explicó el profesor Wileman, si no se incorporan en este estatuto especial, se genera un espacio de completa incertidumbre. Quedaron algo así como de facto derogadas, no siguen vigentes, y si en cambio se entiende que siguen vigentes, en principio uno debería entender que siguen vigentes, ¿cómo se recepcionan? ¿Cuál es su efecto agravatorio concreto? ¿Es más fuerte que el del régimen especial o es más suave? En fin, entonces yo creo que, digamos, la comisión está llamada en cualquier sentido a zanjar esta incertidumbre. Se está zanjando en línea con las atenuantes, incorporándola a este estatuto especial, ¿no? Que tiene, como digo, una lógica particular de compensación de agravantes y atenuantes. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernando Londoño. No sé si hay alguna otra consulta de los miembros de la comisión. Por favor, tome la votación de esta indicación, señor secretario. Gracias, presidente. El señor presidente somete a votación las indicaciones 39, 40, 41. Senadora señora Bensperger. A favor. Senador señor Araya. A favor. Senador señor Galilea. Sí, sí. Señor presidente. A favor. Presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Aprobado. Continuamos con la siguiente indicación, por favor. Señor presidente, en la página 168 del comparado, sus señorías van a encontrar las indicaciones 42, 43 y 44. Estas indicaciones inciden en el artículo 16, y específicamente en su circunstancia primera. El artículo 16 regula las agravantes muy calificadas, y la circunstancia primera regula la culpabilidad muy elevada del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos. La letra A dice: el condenado participó activamente en una posición jerárquica superior a la organización en la que se perpetró el delito. Se entenderá que el condenado se encuentra en una posición jerárquica superior en la organización cuando ejerza como gerente general o miembro del órgano superior de administración o como jefe de una unidad o división solo subordinado al órgano superior de administración, así como cuando ejerza como director, socio, administrador o accionista o socio con poder de influir en la administración. Las indicaciones 42, 43, 44 de los senadores Sir Walker, Araya, Durresti, Walker y senador Sir Galilea respectivamente proponen reemplazar este literal que acabo de leer por el siguiente. A. El condenado participó activamente en una posición jerárquica superior a la organización en la que se perpetró el delito. Tratándose de organizaciones privadas o de empresas o universidades del Estado, se entenderá que el condenado se encuentra en una posición jerárquica superior a la organización cuando ejerza como gerente general o miembro del órgano superior de administración o como jefe de una unidad o división solo subordinado al órgano superior de administración, así como cuando ejerza como director, socio, administrador o accionista o socio con poder de influir en la administración. En el caso de los delitos a los que se refiere el artículo 1 de esta ley, esta agravante solo será aplicable respecto de quienes intervinieren en el hecho en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa que tenga la condición de gran o mediana empresa conforme al artículo 2 de la ley número 20.416 o cuando lo fuera en beneficio económico o de otra naturaleza de una empresa que tenga esa condición. Tratándose de organizaciones públicas, se entenderá que el condenado se encuentra en una posición jerárquica superior cuando se encontrare en alguna de las situaciones previstas en el número 1 del artículo 51 quinquies del Código Penal, aunque no haya sido condenado por alguno de los delitos allí mencionados. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, esta indicación
va en la línea de lo que es el corazón de este proyecto, que es establecer siempre agravante de responsabilidad penal a quienes tengan cargos de dirección dentro de la empresa. Le ofrezco la palabra al profesor Javier Birenman. Presidente, solo quería refrendar lo que usted acaba de decir. Esta disposición es sumamente importante porque en el fondo refleja lo que es parte del diseño central de este proyecto, ¿no? que es para efectos de graduación de la pena en delitos económicos, de corrupción y otros que tienen lugar en contextos organizacionales de esta clase, tomar la cuestión jerárquica organizacional como uno de los aspectos centrales para graduar cuán grave es un delito o cuán menos grave. O sea, cuando lo comete alguien que está en una posición de dirección, que tiene más poder, cuando lo comete activamente, eso es importante. O sea, activamente alguien en una posición de poder tiende, incentiva, induce o realiza directamente uno de estos delitos, se considera que esto es mucho más grave y por lo mismo actúa en la graduación de la pena. La indicación toma esto que ya venía del proyecto anterior y que ya fue aprobado. La diferencia, y esto es importante que lo tengan en cuenta, está en dos aspectos distintos. El primero es que el proyecto anterior tenía un pequeño problema que nos hizo ver el Ministerio Público, en particular la unidad de corrupción del Ministerio Público, que es que no se aplica bien cuando se trata de personas que se encuentran en posiciones jerárquicas en el ámbito público, ¿no? Estaba pensado, estaba diseñado para efectos de las empresas, en las cuales uno puede, los conceptos que están utilizados ahí, gerente general, directorio, órgano superior de la dirección de la empresa, se aplican naturalmente ahí, pero uno no tiene cómo aplicarlo respecto del mundo público. Lo que se hace a ese respecto es que se hace referencia al Código Penal actual, Ley 21.121, una ley aprobada transversalmente por el Congreso, muy, muy bien valorada en la práctica. Ella toma ciertas posiciones en los organismos públicos para graduar, que esos son quienes tienen más poder, típicamente quienes son electos quienes son cargos de elección popular, quienes son designados en alta dirección pública en ciertos grados, quienes son de confianza exclusiva, y a eso les da el mismo carácter que tendría en el mundo privado el gerente general, el directorio, etc. Esa es una modificación, o sea, adaptarlo también cuando no siempre se aplica a las cuestiones públicas, pero cuando se aplica, adaptarlo a esa lógica. La segunda modificación también es una clarificación. Esta ley se aplican sus disposiciones cuando estamos en presencia, en general, de medianas y grandes empresas. ¿Por qué? Porque se entiende que este es el contexto en el cual se dan los presupuestos de la ley, ¿no? Que es un mundo distinto, organizacionalmente complejo, en el cual graduación en relación con este tipo de factores, cuál es la jerarquía, dónde está la organización, tiene sentido. Eso ya, por aplicación del artículo 6 de la ley, ya operaba de este modo. Pero, por una cuestión técnica, el proyecto se aplica siempre, con independencia de que estemos en presencia de medianas de pequeñas o microempresas, en ciertos delitos, colusión, mercado financiero, en que uno entiende que es naturalmente económico, que ahí pasan cuestiones que solo pueden pasar en lo que se llama la economía formal, no pueden ser kioscos o cuestiones por el estilo. Entonces, para efectos de clarificar cómo conversa el proyecto con esos ámbitos, se dice que precisamente tratándose de delitos de ese tipo, de colusión, mercado de valores, etcétera, al igual que en el resto, solo se aplica el agravante cuando estamos en presencia de medianas y grandes empresas, que cuando hay complejidad organizacional, distinciones en los tipos de formas de intervención. Eso es todo lo que hace esta indicación. Clarísimo. Muchas gracias, Javier. Ofrezco la palabra en relación a esta indicación. Señor secretario, se puede tomar la votación, por favor. Perdón, senador Rodrigo Gaele. Solo una precisión para la historia de la ley, no presidente. Aclarar, me parece a mí que está suficientemente claro, pero como dicen las indicaciones, que el hecho de ser socio, accionista, no genera responsabilidad por sí mismo. Tiene que haber una participación activa y tiene que, por lo tanto, ser parte como autor, cómplice o encubridor del delito del que se está hablando. Y haberse aprovechado de esa situación. Entonces, no es el solo hecho de ser, sino que naturalmente, como corresponde a las responsabilidades penales, tiene que estar probada y tiene que haber sido condenado como autor, cómplice o encubridor del delito que se está sancionando. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Gaele. Efectivamente tiene que concurrir el principio de culpabilidad. Señor secretario. Señor presidente, somete a votación las indicaciones 42, 43 y 44.
Vamos, si les parece, lo aprobamos por parece? unanimidad. Sí. Muy bien. Continuamos. Señor presidente, corresponde entonces ahora ir a la página 170. Ahí figuran las indicaciones números 45, 46 y 47. Estas indicaciones también inciden en el artículo 16 sobre agravantes muy calificadas, pero esta vez en la circunstancia segunda, que es aquella en que el hecho haya ocasionado un perjuicio muy elevado, y se entiende que eso ha ocurrido en esta letra nueva que está estas indicaciones proponiendo, de los senadores Sr. Walker, Araya, Durresti Walker y senador Sr. Galilea respectivamente, cuando concurrieren las circunstancias previstas en el número 2 del artículo 251 quinquies o en el artículo 260 ter del Código Penal. Muy bien, le ofrecemos la palabra al profesor Bilenman. Sí, muchas gracias, presidente. También aquí es muy parecido el origen de esta indicación. Esta indicación se encuentra de nuevo en conversaciones con el Ministerio Público y con agentes del mundo, digamos, legal, Consejo de Defensa del Estado, etcétera, que dice en relación con la recepción de la Ley 21.121. La Ley 21.121 estableció, acabamos de mirar el número 1, que es el que establece cuando es más grave un delito de corrupción dependiendo de la jerarquía de quien comete el delito, pero también en el número 2 estableció casos, no por jerarquía, sino porque de qué se trata, cuál es el asunto que son más graves. Les leo: procedimientos que versen sobre la designación de una persona en un cargo o función pública, procedimientos de adquisición, contratación o concesión que superen 1.000 unidades tributarias mensuales, en que tenga participación el Estado, otorgamiento de permisos, autorizaciones para desarrollo de actividades económicas, también mirando el factor de cuánto incide. Aquí la lógica es la misma, mientras en el ámbito privado tenemos ciertos factores más o menos sencillos para efectos de graduar en base a perjuicio. En este ámbito hacemos referencia a lo que ya pasó, ya fue aprobado por el Congreso en la Ley 21.121 para ver qué asuntos públicos son más graves, son más serios, y simplemente hace esa referencia a ellos para efectos de graduar los casos. Eso es todo lo que hace esta disposición. Muchas gracias, Javier. ¿Se ofrece la palabra? Senador Galilea. Muy bien. Si les parece, lo aprobamos por unanimidad. Muchas gracias. Señor presidente, enseguida sus señorías tienen que dirigirse a la página 182 del parado, 182. Allí figuran las indicaciones 48, 49 y 50. Estas indicaciones inciden en el artículo 30. El artículo 30 regula la aplicación copulativa y dice: junto con la imposición de las penas principales que corresponda, el tribunal deberá imponer todas las inhabilitaciones que siguen respecto de todo condenado por un delito económico. Estas indicaciones de los senadores Sr. Walker, Araya, Durresti Walker y senador Sr. Galilea respectivamente consultan incorporar un inciso segundo nuevo que dice: con todo, si la ley que describe el hecho punible le señalara una pena de inhabilitación superior al máximo por imponer conforme a esta ley o una inhabilitación adicional, el tribunal atenderá a lo allí dispuesto. ¿Se ofrece la palabra a los profesores? Profesor Gonzalo Medina. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Esto tiene únicamente como objeto también el no generar que el proyecto en actual discusión genere rebajas en las sanciones que eventualmente se pueden imponer a propósito del proyecto respecto de sanciones que ya se encuentran legalmente vigentes. O sea, sí, en general hay un régimen general de inhabilitaciones que ya contempla el proyecto de ley de delito económico, pero si resulta que en alguna materia en particular, como sucede en algunos delitos funcionarios, hay contemplada una inhabilitación que es más severa que la que se establece según las reglas del proyecto de ley de delito económico, entonces se aplica la más severa. No, no retroactivo, desde la vigencia de la nueva. Y si hay alguna... Senadora, por favor, pregunta nomás. Salga de todas las dudas. Sí, es que no lo entiendo porque es como, redundante nomás, porque obviamente si se va a aplicar la inhabilidad que está descrita donde se condena el hecho punible, ¿por qué hay que escribir eso? Esa parte no la entendí. Le respondo al senadora y citando al profesor Londoño lo que dijo hace un momento atrás. Si no se pusiera esta regla,
quedaría en una especie, por lo menos, de ámbito de discusión. Bueno, como ahora hay un régimen especial nuevo de inhabilitaciones en este proyecto de ley, esas nuevos régimen de inhabilitaciones derogan tácitamente las inhabilitaciones que estaban contempladas antes especialmente. Esto tiene como único efecto decir, mire, no, los términos coloquiales, no se quiera pasar de listo. O sea, el proyecto de ley no está necesariamente reemplazando las antiguas inhabilitaciones, sino que si eran más severas, se aplican esas. Muy bien. Senador Araya, por favor. No, perdón, presidente, brevemente, no es que esto es como una suerte de norma de transición y de clausura para evitar interpretación indubio pro reo, que es un poco lo que nos ocurrió cuando modificamos la ley de la asociación ilícita. Recuerda que ahí, como modificamos la pena, hubieron varios creativos que pidieron principio indubio pro reo y pluralidad malhechores, exactamente. Es para evitar eso justamente. Muy bien, muchas gracias, si les parece, por unanimidad. Muchas gracias. Señor presidente, sus señorías tienen que dirigirse ahora a la página 190. Allí la acabamos de votar, don Rodrigo. 48, 49, 50. ¿Se quedó con alguna duda, senador? Gracias, señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, decía que sus señorías tienen que dirigirse a la página 190 de nuestro comparado. Ahí en la página 190 del comparado figuran las indicaciones 51, 52 y 53. Estas indicaciones inciden en el artículo 41 relativo al comiso sin condena previa. Estas proposiciones buscan incorporar un inciso segundo nuevo del siguiente tenor. Son del senador señor Walker, senadores señores Araya, Durresti Walker y senador señor Galilea respectivamente. Este inciso que proponen intercalar señala, el comiso de ganancias sin condena previa será impuesto también respecto de aquellas personas que no hubieran intervenido en la realización del hecho ilícito que se encontraren en cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 24 ter del Código Penal. ¿Qué es lo que dice el artículo 24 ter del Código Penal? Leámoslo bien porque pareciera que pudiera ser arbitraria la norma, entonces es muy importante dejarlo claro. José Pedro. Presidente, este es un artículo que incorpora el proyecto. Tiene toda razón. ¿Y qué es lo que señala en la disposición? Propuesta. Leámosle, si quiere lo Sí. ayudo. José Pedro, ¿puede Sí. leerlo? Ya, el artículo 24 ter está en la página 195 del comparado y señala lo siguiente. Artículo 24 ter. El comiso de ganancias será impuesto también respecto de una persona que no hubiera intervenido en la perpetración del hecho en cualquiera de las siguientes circunstancias. Primera, si esa persona hubiere adquirido la ganancia como heredero o asignatario testamentario a cualquier título gratuito o sin título válido, a menos que lo hubiera adquirido del mismo modo de un tercero que no se encontrara en la misma circunstancia ni en las circunstancias que siguen. Segunda, si esa persona hubiere obtenido la ganancia mediante el hecho ilícito y los intervinientes en la perpetración del hecho hubieran actuado en su interés. Y tercera, si esa persona hubiera adquirido la ganancia debiendo saber de su procedencia ilícita al momento de la adquisición. Y cuarta, si se tratara de una persona jurídica que hubiera recibido la ganancia como aporte a su patrimonio. Ya, bueno, esto hay que explicarlo bien, ¿no? Porque es una de las innovaciones de este proyecto en general, ¿no? El comiso de ganancias ilegítimas, incluso sin sentencia, es una novedad. Aplicando la legislación comparada, a mí me tocó tramitar el proyecto en la Cámara de Diputados, lo discutimos y entendimos la importancia de la norma. Hay un equivalente, por así decirlo, en la ley que acabamos de aprobar que combate el crimen organizado y el narcotráfico, que establece también de alguna manera el comiso de bienes, en el caso
del narcotráfico y crimen organizado. Pero hay que explicarlo bien, así que le ofrezco la palabra, no sé quién de los profesores va a exponer. Don Gonzalo. Muchas gracias, señor presidente. Para poner en contexto, la idea del comiso de ganancias que está extensamente regulado en el proyecto de ley de delito económico contempla esencialmente su obligación en los casos en que una persona ha sido condenada. Esa es la regla general. Pero cuando se habla de comiso de ganancias sin condena, en que uno tiende a pensar de, bueno, que esto es muy injusto, o sea, no lo condenaron, igual le van a hacer el comiso de ganancias, hay que entender la lógica que hay detrás. El comiso de ganancias ya no está concebido, por así decirlo, como una sanción a alguien, sino como la restitución de una situación patrimonial ilícita al estado lícito de las cosas. O sea, alguien se enriqueció ilícitamente. Como una regla general del ordenamiento jurídico, está prohibido el enriquecimiento ilícito. Esa es la regla que se expresa acá. Y por lo tanto, los casos de aplicación de comiso de ganancias sin condena son aquellos casos en que, por ejemplo, se ha podido establecer de que se cometió el delito, pero sin embargo no se ha podido sancionar a la persona por diversas circunstancias. La persona ha caído, por ejemplo, ha fallecido la persona que era responsable que cometió el delito, y sin embargo sus herederos u otras personas vinculadas con él o empresas vinculadas con él se beneficiaron del delito que la persona cometió y por el cual obtuvo ganancias. Y entonces uno dice, bueno, esas ganancias sabemos que son ilícitas, pero lo que no podemos hacer es, en el caso concreto, condenar a esa persona, o incluso está contemplado, de hecho, el plazo para ejercer la acción del comiso de ganancias como un comiso de ganancias con un plazo más extenso que el de la responsabilidad penal. Entonces puede haberse extinguido la responsabilidad penal, pero se ha establecido, más allá de toda duda razonable, de que se cometió un hecho ilícito, y entonces se puede ejercer todavía la acción para ir por las ganancias derivadas de ese hecho ilícito, pese a que por los plazos de prescripción que tenemos en algunas leyes, que en algunos son muy cortos, entonces se prescribió la acción penal y no puede ya sancionarse penalmente. En ese sentido, lo que hace la regla del 24 ter es colocar todos casos en los cuales las personas o sabían del hecho ilícito o se han cometido el hecho ilícito directamente en favor de las personas que recibieron esos dineros, si lo ha recibido como heredero testamentario o asignatario, heredero asignatario testamentario a título gratuito o sin un título válido, o si se realizó un aporte a una persona jurídica. Y en esos casos, claro, se dice, esa ganancia es una ganancia que se ha obtenido ilícitamente, debe retrotraerse. No debe olvidarse, señor presidente, que en toda la regulación del comiso de ganancia existe también una audiencia, un régimen procesal especial y un sistema en el cual todas aquellas personas que pueden verse afectadas por un comiso de ganancia pueden hacer valer sus derechos, pueden dar cuenta y probar que ellos actuaron de buena fe, y si pueden demostrar que han actuado de buena fe, obviamente quedan excluidos del alcance del comiso de ganancia. Pero estos casos, esta hipótesis en particular, son aquellos casos en los cuales se considera que la persona no tiene un título legítimo, se ha enriquecido ilícitamente, y no se trata de sancionarla, se trata de decirle, mire, las ganancias que usted ha obtenido, el dinero que usted ha obtenido fue ilícito, y usted debía saberlo, lo recibió gratis, etcétera, etcétera, devuélvalo porque es lo que corresponde y se aplicará a los fines que corresponda según la ley. Ese es el contexto en el cual se resuelve esto. Muchas gracias, profesor Gonzalo Medina. Ofrezco la palabra. Muy bien. Bueno, igual después vamos a tener la posibilidad de ver en general la institución del comiso de ganancia en todos los casos y vamos a poder profundizar sobre esta materia, pero esta norma es la aplicación a las infracciones tributarias. Si hay unanimidad, lo aprobamos por unanimidad. Perfecto. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, presidente. Presidente, hay que dirigirse ahora a la página 200 de nuestro comparado. Página 200 del comparado. Página 200. Hay
allí, señor presidente, en la página 200 figuran las indicaciones 54, 55 y 56. Estas indicaciones, senadores señora Walker, Araya, Durresti, Walker y senador Galilea, respectivamente, proponen intercalar un número sexto, un número 6 nuevo, en el proyecto que dice 6. Incorpórese el siguiente artículo 78 bis nuevo. Artículo 78 bis. La circunstancia de que un hecho constitutivo de delito pueda asimismo dar lugar a una o más sanciones o medidas de las establecidas en el artículo 20 no obsta a la imposición de las penas que procedan. Con todo, el monto de la pena de multa pagada será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga al condenado por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta. La extensión de la inhabilitación impuesta al condenado como consecuencia adicional a la pena será deducida de la extensión de la inhabilitación de la misma naturaleza que fuera impuesta como sanción administrativa o disciplinaria. Si el condenado hubiera sido sometido a una inhabilitación como sanción administrativa o disciplinaria, la extensión de esta será deducida de la inhabilitación de la misma naturaleza que se le impusiere. Muchas gracias, señor secretario. Senador Galilea. Solo sugerencias de orden, si que usted lo tiene a bien, presidente. Vuelvo para atrás un paso. Como aprobamos la referencia al 24 ter que se incorpora, ¿no sería bueno, para no ir dejando cabos sueltos, aprobar el 24 ter respecto del comiso y las personas que, para ir dejando por así decirlo, los pareos de las normas? Aprobar la institución para posteriormente aplicar su aplicación a cada una de los regímenes de manera, me parece bien. Sí, que usted... ¿Le parece a la Secretaría? Claro, que aprobáramos, porque el mismo que dio lectura que establece la institución del comiso de ganancias. Por favor, le ofrezco la palabra a la Secretaría. Gracias, presidente. Si me permite, don Rodrigo, si me permite, lo que pasa es que el artículo 24 bis no fue objeto de indicaciones. Esto está aprobado en general, ese artículo. Ahí el TER también. Ya, perfecto. Clarísimo. O sea, ya, es que eso era muy importante entonces clarificarlo. Como está aprobado la institución en general, lo que estamos aprobando es la aplicación de la institución del comiso de ganancias a cada uno de los de Arnold. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Ofrezco la palabra respecto de las indicaciones 54, 55 y 56. Profesor Gonzalo Meyer. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Este es un artículo que recoge un principio general que tiene el proyecto, que es el del nebis in idem, no aplicar dos veces la misma sanción, y por lo tanto lo que hace es, claro, el primer inciso, que el hecho constitutivo de delito pueda asimismo dar lugar a una o más sanciones o medidas establecidas en el artículo 20, no obstante imposición de las penas que procedan. O sea, puede haber un hecho que da lugar a más sanciones o medidas de las establecidas en el artículo 20, obviamente puede dar lugar a la imposición de las penas que procedan. Y en el caso de la multa y de la inhabilitación, esto es una cuestión crucial en materia de delitos económicos, porque tenemos muchos ámbitos en los cuales hay sanciones administrativas y sanciones penales. Solo a modo de ejemplo menciono la Ley de Mercado de Valores, donde la Comisión para el Mercado Financiero persigue de manera absolutamente autónoma e independiente las responsabilidades por infracciones a la Ley de Mercado de Valores, y después la puede perseguir la Fiscalía, o incluso pueden hacerlo en paralelo, y ambos imponer al mismo tiempo penas de multa y penas de inhabilitación. Prohibición de ejercer, qué sé yo, cargos en directorio y multa. Lo que se dice, bueno, lo que se ha pagado en un lado se abona al otro, y no se paga dos veces el mismo monto de multa impuesta por un mismo hecho. Si tengo un solo hecho que he cometido, que es sancionado, sea administrativo, sea penal, entonces la multa es una sola, y lo que he pagado en una parte se abona a la otra, y lo mismo pasa con las inhabilitaciones. Lo que se me ha impuesto en un lado se descuenta de la inhabilitación en otro, porque de otra manera estaríamos sancionando dos veces por el mismo hecho, una vez en sede administrativa, una vez en sede penal. Muchas gracias, José Padero. Sí, presidente, por su intermedio, y aquí también se da lo que señalaba el senador Galilea. En este caso, en el artículo 11, que ustedes ya aprobaron, se hace la referencia al 78 bis, por lo tanto el principio de nebis in idem que se contemplaba en el artículo 11 ya fue votado y se hace la referencia al 78 bis del Código Penal.
que se incorpora mediante esta indicación. Muchas gracias. Creo que Fernando Londoño había pedido la palabra también para reforzar el punto. Gonzalo Medina y José Pedro Silva. Yo simplemente quería hacer ver que esta es otra muestra de la ecuanimidad que busca el proyecto, porque por un lado afirma que es posible una sanción administrativa y una sanción penal por el mismo hecho, algo que por ejemplo hoy día se da en mercado de valores, en distintos ámbitos, especialmente yo diría en mercado de valores por norma expresa del artículo 58, pero por otra parte hace ver que si bien la finalidad del sancionatorio administrativo y la finalidad del derecho penal pueden ser distintas, el condenado experimenta, digamos, la pena o la sanción como una sola, ¿no? Y por lo tanto lo que paga acá le duele lo mismo que lo que paga allá. Y por lo mismo entonces se establece un mecanismo de compensación o de ajuste que hoy no existe, ¿no? En esto el proyecto pretende innovar. Y esto, por lo demás, y cierro con esto, presidente, es aún más necesario dado que se elevan considerablemente los montos de las multas, lo que hace relevante este mecanismo, llamémoslo así, de compensación. Hoy día las multas del Código Penal son bajísimas, como ustedes saben, ¿no? Y por lo mismo entonces no es algo que aparezca en la práctica especialmente necesario. Y lo mismo sucede con las inhabilitaciones, aunque en este caso las del Código Penal sí pueden ser más relevantes, hoy día ya pueden ser relevantes hoy. Eso, señor presidente. Muchas gracias, Fernando. Le voy a ofrecer la palabra a la senadora Sperger, pero antes la Secretaría me ha pedido hacer una precisión. Muchas gracias, señor presidente, sus señorías. Lo que pasa es que la comisión dejó pendiente las indicaciones 24 y 25 para verlas justamente con estas indicaciones que estamos ahora analizando. Perfecto, eso es lo que usted iba a decir, senadora. Tiene la palabra. Sí, presidente, efectivamente, lo anterior yo entendía que no estaba aprobado, lo habíamos dejado pendiente y habían dicho acá los profesores que lo viéramos en conjunto con este, porque mi duda es que en principio yo no estoy de acuerdo con esto, porque entiendo que en nuestro ordenamiento jurídico existen, ¿no es cierto?, 3 tipos de responsabilidades: la civil, la penal y la administrativa. Entonces, un mismo hecho puede dar lugar a esas 3 responsabilidades. Y aquí mi conflicto es entre la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos y la responsabilidad penal. Distinto es, no sé, puede que la indicación tenga razón cuando se trata de particulares y probablemente, no sé, por decir algo, Impuesto Interno impone una multa determinada y después el Código Penal otra y ahí puedan compensar. Pero cuando, por ejemplo, el delito lo comete un funcionario público y se le investiga tanto en el Ministerio Público para hacer efectiva una eventual responsabilidad penal y se le instruye un sumario administrativo para hacer efectiva la eventual responsabilidad administrativa. Las sanciones que establecen los estatutos administrativos en general y el municipal, en estos casos, ¿no es cierto?, van desde la destitución, pasando por la multa, la suspensión del cargo con y sin remuneración, la multa del 5 al 20% y la amonestación. Entonces, yo entiendo que si yo soy funcionario público y me hacen un sumario administrativo y me imponen una sanción de multa, esa dice relación con mi responsabilidad administrativa como funcionario público. Si paralelamente se me sigue una investigación, el Ministerio Público y el delito tiene asignada una pena penal de multa, no es contradictorio ni hay doble condena, porque una es la sanción penal y la otra es la sanción administrativa. De no entenderlo así, pasa a desaparecer para los funcionarios públicos la sanción o la sanción de multa. Habría entonces que modificar los estatutos y que la multa no sea una sanción, porque además sería arbitrario que cuando producto de este mismo hecho me impongan, por ejemplo, la destitución, va a ser la destitución y la multa en la sanción penal. Pero cuando le impongan a ese funcionario público multa y multa, la sanción penal multa y la multa como sanción administrativa, ahí solamente va a tener una. No sé si logro explicarme, pero yo no estoy de acuerdo con esta
en tratándose de funcionarios públicos y que la multa haya sido impuesta como consecuencia del sumario administrativo, haciendo efectiva la responsabilidad administrativa. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Bueno, efectivamente habíamos dejado pendiente las indicaciones 24 y 25, esto es un tema opinable. Yo creo que por aplicación del non bis in idem es bueno imputar una sanción a la otra. Me parece que está bien inspirado, pero yo sugiero dejar este tema pendiente y vamos a llegar la próxima semana con una explicación de la idea, ver cuál es la legislación comparada también, porque bueno, estamos llegando a la hora de término de esta sesión. Senador. Sí, presidente, es que yo no estoy de acuerdo con lo que usted señala. El non bis in idem se refiere a la sanción penal, sino ningún delito, ningún hecho o infracción que pueda constituir las características de delito, ¿no es cierto? En ellos no se podría hacer efectiva la responsabilidad administrativa. El non bis in idem se refiere a que tú no puedes aplicar una pena penal 2 veces, pero no que tú puedas aplicarle varias sanciones a un funcionario público, una producto de la sanción administrativa, otra de la responsabilidad penal y eventualmente hasta la responsabilidad civil, que alguien lo condene producto de sus hechos a una indemnización de perjuicio. No creo que ahí haya non bis in idem porque son sanciones que derivan de hechos distintos. Yo de verdad, a mí me preocupa este tema. Gracias. Gracias, senadora. Senador Pedro Ara. No, presidente, respecto del punto que plantea doña Luz, es sumamente discutible, pero yo lo que le quería pedir, si le podemos pedir a la biblioteca que nos haga un pequeño estudio, que es lo que resuelta el Tribunal Constitucional, porque este punto concreto yo creo que ha sido motivo de discusión en el TC, sobre todo cuando modificamos en el artículo 318, que estaba el tema de la sanción de la multa administrativa que ponía salud y la pena que tenía el... Es que eso es distinto, porque no es sumario administrativo. Pero como tenía una lógica de multa administrativa con sanción penal, entonces pedirle que en la biblioteca si puede hacer una revisión de lo que ha resuelto el TC y a partir de eso... Vamos a acordar eso. Si pudiéramos invitar a un profesor de Derecho Administrativo, yo también lo agradecería. Encantado. Perfecto. Vamos a pedir ese informe de la biblioteca y vamos a pedirle también a nuestros destacados académicos en materia de derecho penal que nos puedan traer también una información de lo que establece la legislación comparada al respecto. Es un tema de mérito, un tema opinable. Yo cuando me refiero al non bis in idem me refiero naturalmente a las penas accesorias. Pero vamos a dejarlo pendiente porque es una discusión que es absolutamente válida. A mí me parece que por un criterio de justicia mínimo tienen que imputarse unas a otras por un criterio de ecuanimidad, pero es un tema absolutamente discutible y lo vamos a resolver en la próxima sesión. Muchas gracias a los destacados académicos que nos han acompañado tanto presencialmente como también en forma telemática por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta. Muchas gracias.